Es curioso cómo una frase puede cambiar completamente tu vida. Quiero un descanso. Esas 4 palabras de mi esposo Mark me iniciaron en un viaje como una montaña rusa que nunca podría haber anticipado mientras me sumergía en una red de engaños, traición y planes astutos. Me di cuenta de que algunos los juegos son mucho más mortales de lo que parecen al formar equipo con mi mejor amiga Jenny. Nos embarcamos en una misión que no solo pondría a prueba nuestro ingenio sino también el tejido mismo de nuestros vínculos. Si crees que sabes sobre la confianza, la venganza y los rincones oscuros de la naturaleza humana, piénsalo de nuevo. Mi nombre es Amber y este es el capítulo más inesperado de mi vida. Era una tarde fría de domingo cuando mi esposo Mark levantó la vista de su libro y pronunció esas 5 palabras que enviarían mi vida a un torbellino. Quiero un descanso, murmuró apenas audible. Tiempo evitando mi mirada dije quiero un descanso. El aire en la habitación de repente se sintió más denso, mi mente se aceleró con 1000 pensamientos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Fue algo que hice? Me pregunté antes de poder responder. Agregó ¿hay alguien más? El mundo parecía girar. Alguien más después de 15 años de matrimonio, después de innumerables recuerdos, alegrías y desafíos que enfrentaríamos juntos. Él simplemente estaba tirando todo por la borda. ¿Qué quieres decir con alguien más? Me ahogué, sintiendo el ardor de las lágrimas, pero estaba decidido a no llorar. Todavía no dudó. Respiré hondo y luego dije, no es lo que piensas. No es una aventura. Confundido y luchando por comprender la situación, seguí adelante. ¿Qué es? Mark. ¿Qué está pasando? Suspiró aparentemente en conflicto. Es Brad como Brad, su mejor amigo de la universidad. El mismo Brad que había sido el padrino de nuestras bodas, el que había venido a las barbacoas, los cumpleaños y todos los domingos del Super Bowl. Mi cerebro se negaba a conectar los puntos. Brad, ¿qué tiene que ver con todo esto? Le pregunté con voz temblorosa. Mark vaciló. Pagar. Sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mí. Todos nuestros ahorros, el dinero que habíamos trabajado tan duro por nuestros sueños de viajar, de asegurar un futuro para nuestros hijos, todo se había ido. Y necesitas un descanso. ¿Por qué? Presioné. Tengo miedo, admitió, que si falla, he arruinado nuestro futuro. Solo por Mark, pero también por Brad. Mi mundo se había puesto patas arriba y me quedé tambaleándome sin saber a quién acudir. Entonces un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto no es un plan, de que Brad no se está aprovechando de ti? Mark parecía dolido. Confío en él, dijo simplemente. Eso es lo que dijiste sobre nosotros, repliqué con amargura. Un silencio invadió la habitación, solo interrumpido por el suave zumbido de la calefacción en mi cabeza. Se estaba formando un plan. No me quedaría mirando cómo los ahorros de toda mi vida desaparecieron en el abismo. Si Brad realmente hubiera ofrecido una inversión. Finalmente dije, determinación entrelazando mi voz, tómate un descanso, pero sé esto, llegaré al fondo de esto. Si Brad está siendo honesto, genial, si no, se arrepentirá de haberse cruzado en nuestro camino. Con eso comencé mi misión. Era hora de una pequeña venganza, del tipo que se sirve mejor en frío. Necesitaba información y un plan. La primera persona que me vino a la mente fue mi mejor amiga Jenny. Ella trabajaba en el mundo de las investigaciones corporativas y tenía una habilidad especial para llegar al fondo de las cosas. Además, había sospechado de Brad durante años. Al día siguiente, mientras tomaba un café, todo para Jenny, mientras le contaba la historia, sus ojos se abrieron más. Sabía que había algo raro en él, murmuró, pero no te preocupes, tenemos esto con sus recursos y mi determinación. Comenzamos nuestra investigación. Comenzamos investigando la oportunidad de inversión. Jenny logró obtener una lista de todos los inversionistas y entre los nombres hubo una sorpresa. Varios de ellos eran personas que habían sido estafados en el pasado, personas con un historial de tomar malas decisiones financieras. Parecía que Brad se estaba aprovechando de los vulnerables usando su confianza para su ventaja, pero ¿cómo se estaba beneficiando? Jenny investigó más profundamente y descubrió que una misteriosa cuenta en el extranjero estaba vinculada a la startup. Tenía una idea diferente. ¿Por qué no jugar con él en su propio juego? Ella dijo que un brillo travieso en sus ojos. Estaba intrigada a seguir adelante. El plan de Jenny era genial. Usando un seudónimo se comunicaría con Brad expresando interés en invertir una cantidad sustancial en la captura que ella. Insistimos en conocer al equipo detrás de la startup y ver las operaciones de primera mano. Brad mordió el anzuelo. A los pocos días teníamos una cita programada en su oficina.
que resultó ser un espacio alquilado en un rascacielos del centro disfrazado y con cámaras ocultas. Jenny y entré al edificio y nos llevaron a una oficina elegante donde Brad, visiblemente nervioso, nos saludó. Nos presentó al equipo. Un grupo de jóvenes que parecían tan incómodos cuando Jenny los interrogó. Se hizo evidente que habían sido contratados para el día. Cuanto más insistíamos, más se desentrañaba la historia. El prototipo que nos mostraron no era más que una aplicación genérica y su plan de negocios estaba lleno de palabras de moda y ninguna sustancia real. Finalmente no pude soportarlo más. Enfrenté a Brad quitándome el disfraz. Observé como reconocimiento. El pánico brilló en sus ojos. Sabía que eras un estafador. Brad. Sí sé, pero nunca pensé que caerías tan bajo. Brad intentó salir con Blaster, pero con la evidencia que teníamos, se acabó el juego. Jenny pasó discretamente las imágenes a las autoridades. Pero con todo lo que había descubierto, era hora de conversar. Conducir hasta la casa de sus padres se sintió como el viaje más largo de mi vida. El sol vespertino arrojó largas sombras en el camino y mis pensamientos eran un tumultuoso torbellino de ira, tristeza y resolución cuando llegué. Mark estaba en el porche, parecía agotado. Sombras bajo sus ojos insinuaban noches de insomnio. Cuando me acerqué, se puso de pie y el peso de nuestra historia compartida pareció flotar en el aire antes de que pudiera hablar. Le entregué una tableta donde Jenny había recopilado toda la evidencia. Mire, le dije, el color desapareció de su rostro cuando se dio cuenta del alcance del engaño de Brad. La persona a la que le había confiado los ahorros de nuestra vida no era más que un estafador. No puedo creerlo, susurró como caí en esto una miríada de veces. De emociones brotaron dentro de mí, pero la abrumadora fue la compasión. Sí, él había traicionado mi confianza al no consultarme, pero él también fue una víctima. Respiré hondo, estamos juntos en esto. Mark siempre lo ha estado, ahora descubramos cómo solucionarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía armada con las pruebas que Jenny y yo habíamos reunido allanaron la casa de Brad, encontraron montones de dinero en efectivo, documentos falsificados y pruebas suficientes para ponerlo tras las rejas durante mucho tiempo. Los medios de comunicación se enteraron de la historia que apodaba a Brad el traidor de confianza. En cuanto a los demás inversores, estaban agradecidos por mis esfuerzos para exponer la estafa. Muchos habían invertido incluso más que Mark y se enfrentaban a la ruina financiera. Juntos comenzamos un grupo de apoyo para navegar por el atolladero legal y ayudarnos mutuamente a afrontar las consecuencias emocionales de los tribunales. Congeló los activos de Brady, y si bien fue un proceso largo, la mayoría de los inversionistas recuperaron una parte de su dinero. No fue todo, pero fue un comienzo. Mark y yo, en medio de todo el caos, comenzamos la terapia de pareja. Profundizamos en los problemas que habían llevado a esa fatídica decisión y poco a poco el abismo entre nosotros comenzó a cerrarse. Recibí una carta anónima en el correo. La letra era desconocida y temblorosa, pero el mensaje era claro: crees que has ganado, pero esto es solo el comienzo. Brad era un peón en un juego más grande. Ten cuidado o podrías perderlo todo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Se trataba de una broma cruel o había más en el plan de Brad de lo que parecía? Inmediatamente llamé a Jenny. Nos perdimos, algo que dije concisamente durante los siguientes días. Jenny y yo profundizamos más. Brad había estado en contacto con alguien cuyo nombre en código era el titiritero a través de correos electrónicos cifrados. Se habían comunicado ampliamente que el titiritero era el cerebro detrás de la operación, mientras que Brad era solo la cara de la estafa. Cuanto más indagábamos, las cosas más oscuras se volvían. El titiritero estaba vinculado a varios negocios turbios en todo el mundo. Tenían reputación de ser esquivos y nunca habían sido atrapados. Pero, ¿por qué apuntarme con esa carta? No tenía sentido hasta que Jenny hizo un descubrimiento impactante. ¿Recuerda esa noche en el rascacielos cuando nos enfrentamos a Brad? Ella me preguntó. Asentí y había alguien más allí mirando. Jenny me mostró las imágenes de nuestras cámaras ocultas. En el fondo, casi oscurecido por las sombras, había una figura observando nuestro enfrentamiento. Se fueron justo antes de que llegara la policía. La comprensión fue aterradora. El titiritero había estado observando de cerca cada movimiento. Sabían quién era yo y dónde vivía. Creo que están amenazados por usted.
Me divierte que hayas logrado desbaratar uno de sus planes más grandes. Están asustados, pero no me sentí poderoso ni triunfante. Me sentí como si estuviera en una película de suspenso, pero esto no era ficción, mi vida y la de mi familia estaban en juego. Entonces un gran avance, uno de los contactos de Jenny en el mundo tecnológico logró rastrear una transacción hasta él. Titiritero, fue un pequeño desliz de su parte, pero fue todo lo que hicimos. Necesitábamos que descubriéramos su verdadera identidad. Clara Bennett, una ex genio de Wall Street que se había convertido en rogue después de una tragedia personal, con su inteligencia y recursos había planeado varios planes para defraudar a millones de personas inocentes. Enfrentarla no sería fácil, ella siempre tuvo cuidado en 2 pasos adelante, pero Jenny tenía un plan. El plan de Jenny era audaz. Implicaba jugar a Clara en su propio juego usando engaños y estrategias. La única manera de atrapar una serpiente es convertirse en una. Jenny dijo crípticamente. Oportunidad. El cebo fue diseñado para ser irresistible para Clara, una innovación tecnológica que prometía revolucionar toda la industria. Jenny tenía conexiones con un par de actores que se hacían pasar por inventores, dando entrevistas y mostrando su invento. Efectivamente, en unos días recibimos un bocado, una oferta anónima. Entré para comprar la tecnología, organizamos una reunión para discutir el trato. Dada la advertencia de Clara, sabíamos que enviaría un representante, pero estábamos preparados. La reunión se llevó a cabo en una lujosa suite en el ático con cámaras y micrófonos ocultos a los inventores, mientras Jenny permanecía detrás de escena coordinando con nuestro equipo de seguridad. Una mujer de unos 30 años de aspecto elegante, sin duda, la mano derecha de Clara, llegó para negociar. Ella era escéptica y astuta, hacía preguntas detalladas sobre la tecnología de la que nuestros amigos actores desempeñaron su papel para convencerla a la perfección. La oportunidad, después de horas de negociación, teníamos un contrato firmado y lo más importante, una línea de comunicación directa con Clara. El representante hizo una llamada allí mismo para discutir los términos y los números significativos involucrados en el uso del software de reconocimiento de voz. Confirmamos nuestra sospecha de que Clara Bennett estaba en la otra línea. Ella misma y cerrar el trato. La ubicación era una mansión aislada, uno de los muchos escondites de Clara, con nuestro equipo de seguridad y la policía local escondidos cerca. Jenny y yo caminamos hacia la guarida de los leones. La atmósfera estaba llena de tensión cuando Clara, una mujer alta e imponente con ojos penetrantes, saludó. Tengo que decir que estoy impresionada, comenzó su voz llena de condescendencia, pero, ¿realmente pensaste que podrías engañarme por un momento? Mi corazón se hundió si hubiera visto nuestra artimaña, pero luego Jenny dio un paso adelante sacando el contrato firmado. La habitación estalló en un caos. Los guardias de Clara intentaron intervenir, pero no fueron rival para nuestro equipo. En cuestión de minutos Clara estaba esposada. El peso de sus muchos crímenes finalmente la alcanzó. Las consecuencias fueron intensas. Capture. Mark y yo aparecimos en numerosos programas de entrevistas contando nuestra historia. Nuestro vínculo, que había sido tan tenso, se hizo más fuerte que nunca. La amenaza de Clara y sus planes finalmente terminó y, aunque el viaje había sido desgarrador, al final el amor y la perseverancia habían triunfado sobre el engaño.